a lo que son las claves de la dieta antiinflamatoria, que es crucial para nosotros los pacientes con artritis. El tema de hoy realmente nos genera siempre incertidumbre respecto a cuál es el grupo de alimentos que está dentro del gluten y dentro del grupo de los lácteos. Así es. Sí, Ani. Bueno, dentro de la alimentación, bueno, la persona con artritis reumatoidea, el paciente, por lo general puede tener concomitantemente a su inflamación de las articulaciones, inflamaciones gástricas. Yo no sé si a los oyentes hoy en día les ha pasado, ¿no? Porque generalmente puede haber una relación directa entre un daño intestinal, una inflamación intestinal y una inflamación de las articulaciones. Entonces, ¿qué sucede con el gluten? Que el gluten es una proteína que inflama a muchas personas, no a todas, ojo, pero sí a una gran proporción de la población. Entonces, al dañar el intestino, esta proteína que está en el trigo, en la cebada, el centeno, puede generar secundariamente inflamaciones en las articulaciones. Generalmente, sobre todo en el Perú, en otras partes de Latinoamérica y en Europa, ya se diagnostica más la celiaquía. Pero acá en el Perú, muchos médicos no la consideran, desgraciadamente, como, digamos, parte de un proceso para descartar ciertos motivos por el que se puede inflamar las articulaciones y generar trastornos autoinmunitarios, como es la artritis, ¿no? El organismo ataca las mismas cartílagas, las articulaciones y las inflama. Entonces sí es importante que las personas que tengan artritis reumatoidea puedan hacerse un descarte de celiaquía o alergia al gluten o sensibilidad al gluten. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que no son celíacas o hay muchas pruebas las pruebas para celíacos tampoco son al 100%, es decir, pueden también haber falsos negativos o falsos positivos. Esa es la dificultad en el celíaco, que el diagnóstico no es tan preciso como si quizá un marcador reumatoideo, ¿no? Ya son, digamos, pruebas más precisas. Entonces, sí es importante hacerse la prueba de celiaquía porque muchas personas con artritis reumatoidea sí pueden ser celíacas o también alérgicas al gluten, que es otro tema importante que quisiera tocar con tus oyentes, con tus televidentes, porque ellas son también, no solo son oyentes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una persona que tiene una tendencia familiar a tener alergias o sensibilidades, sí les conviene descartar alergias, porque muchas veces uno espera en una alergia tener un rash, ¿no? O hincharse, o tener situaciones ya muy críticas, como para ir a un hospital o tomar una medicina. Pero hay alergias que son sutiles, que te puede dar inflamación, te puede dar un poco de dolor, te puede poner la cara roja, ¿no? Te puede dar problemas a la piel. Entonces no son tan evidentes y en general uno se acostumbra a convivir con este tipo de alergias. Entonces, si sí tiene familiares con alergias y siente que tiene algunas sensibilidades, sí vale la pena que haga pruebas. Por ejemplo, las pruebas de alergias IgE son importantes. ¿Qué es una prueba de alergia IgE? Son alergias inmediatas. Por ejemplo, yo como limón y me enroncho inmediatamente. Entonces, sí es bueno identificar. ¿Por qué? Porque dentro de estas pruebas de alergias IgE y las que no son fáciles de identificar, que son las IgG, puede estar el gluten como también el lácteo. Porque así como hablábamos acerca del gluten, que puede ser muy inflamatorio, los lácteos también. Y los lácteos inflaman a muchas personas. Ojo que no a todas, pero sí hay un porcentaje alto de personas con artritis reumatoidea y muchas sensibilidades a los alimentos. Por ejemplo, en un estudio salió un ranking así de sensibilidades y salieron alimentos como por ejemplo el maíz, el trigo, la leche,
el huevo, ¿no? Como alimentos con más predisposición en las personas a tener alergias. Es decir, a veces no es solo el gluten. Yo luego en el alerta nutricional les voy a poner también los datos que les estoy diciendo actualmente para que los revisen con más detenimiento, ¿no? Por ejemplo, en la lista de alimentos con más sensibilidades en este estudio, ¿no? Realizado en el año 2019, es bastante reciente, indican que las personas con reacciones a los alimentos donde sí generan dolor, inflamación, está en primer lugar el maíz, fíjense, que no es un alimento que tiene gluten, pero ahora en unos minutos quiero hablarles también de las lectinas, que son otras sustancias contenidas en los alimentos que pueden inflamar. El trigo tiene también mucha sensibilidad entre las personas con artritis reumatoidea y también es un alimento con alto contenido de lectinas, estas sustancias que también son inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, el tocino, la naranja, la leche en cuarto lugar, la avena, los huevos, ¿no? Con 32%, luego, por ejemplo, la carne roja, porque la carne roja es también un alimento que muchas personas con artritis reumatoidea se sienten mejor al eliminarla de su alimentación. No todos, pero la gran mayoría sí sienten una gran mejoría, una gran desinflamación al eliminar la carne roja, ¿no? Algunos quesos, tomate con 22%, maní, por ejemplo, ¿no? La soya en algunas personas ya en un menor nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que en nutrición muchas veces no se puede generalizar. ¿Qué sucede? Yo de repente sí tengo alergia al huevo, pero no otra persona. Y el huevo sí me puede generar de repente una situación de inflamación. Entonces, cada persona a partir de ahora debe ser observadora y analizar cuándo tiene más inflamación, analizar todo lo que consumió. Cuándo tiene menos, cuándo se siente súper bien, tratar de analizar qué hizo, qué comió el día anterior y ese mismo día para sentirse bien. Entonces, dentro de los alimentos, hemos hablado acerca del intestino, ¿no? El intestino es clave porque nuestro intestino no debe estar inflamado. Generalmente hay una relación directa entre intestino inflamado y inflamación articular. Entonces, para aliviar ese daño intestinal, como hemos venido hablando, eliminar alimentos que pueden inflamar. Estos alergias IgE, alergias IgG, o también descartar la intolerancia o la celiaquía, que es otra prueba diferente. Entonces, si ustedes han tenido problemas intestinales crónicos, es bueno también empezar con los probióticos. Seguramente han oído hablar últimamente de los probióticos. Son bacterias que van a repoblar nuestro intestino, porque sí, muchos estudios demuestran que el paciente con artritis reumatoidea tiene una flora intestinal alterada. ¿Y esto a qué se debe? Se debe generalmente a haber tenido una alimentación muy deficitaria durante muchos años, mucho azúcar, muchos cereales refinados, muchos inflamatorios, de repente mucho café, mucho alcohol, etcétera, mucho ají y en general poca fibra en la dieta, pocos alimentos verdaderamente nutritivos que inmediatamente hacen que tu flora bacteriana se altere, cambia hacia lo negativo y ahí empieza la inflamación o también el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano va a generar inflamación, y también luego podemos hablar de la cándida, que es un hongo que puede empezar a crecer si tenemos una disfunción de la flora intestinal o de la microbiota, como se le denomina también hoy en día. Entonces, los probióticos son interesantes de consumir, como el chucrut. El chucrut es un hábito que creo que todo paciente con artritis reumatoidea debe incorporar en su alimentación. Y si uno no es sensible o alérgico a la leche, que yo les recomiendo que se hagan unas pruebas,
al ser alérgico, porque a veces uno no se da cuenta que es alérgico, porque no es que te sientas muy mal, ¿no? Sino que de repente la cara se te pone un poco roja, o de repente te da un malestar intestinal al que te acostumbras, ¿no? A veces uno se acostumbra a vivir con dolor y el intestino no debe molestar. El intestino debe estar ahí y uno ni darse cuenta que existe, ¿no? Ese, digamos, un intestino sano, ni estreñido, ni suelto, ni con ardor, ni con acidez, ni con muchos gases. Eso ya nos está indicando que hay una inflamación, un daño en el intestino. Porque también les recomiendo hacerse cultivos de heces, para identificar si tienen muchos hongos en el intestino, que también pueden ser la causa de la artritis, o bacterias como Shigella, por ejemplo, ¿no? Shigella también es una bacteria que ya su gastroenterólogo o su médico le indicará qué antibióticos tomar contra esto, ¿no? El antibiótico siempre es bueno y malo, pero cuando ya hay este tipo de bacterias o salmonela, sí, pues hay que eliminarlo porque es parte del problema inflamatorio